quisimos hacer este en vivo para poder hablar un poco esta noche del empadronamiento y de todas aquellas consultas que nos han llamado o que nos han llegado con mayor frecuencia a través de nuestras redes sociales. Para esto estoy acompañada hoy de Leandro. Leandro va a tratar de ayudarme a resumir un poco un video que también le vamos a presentar un poco más amplio, lo vamos a subir por YouTube y por nuestras redes sociales, el resto de nuestras redes sociales, para que ustedes puedan tener un conocimiento mucho más detallado sobre el tema, ¿ya? Pero hoy vamos a tratar de resumirlo, así que hola Leandro, buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Hoy estoy súper contento, hoy primer live de Carolina. Aplaudamos el primer live de Carolina. Súper, estoy contento. Hoy salió y la vamos a dejar solo a ella en la cámara. Por eso ahora me toca a mí estar atrás de la cámara, ¿verdad? Oye, Carolina, ¿por qué decidimos hoy improvisar un poco y hacer este live? Cuéntanos. Sí, es que estamos viendo en redes sociales que hay muchas personas, asesores migratorios, etcétera, que han subido algunos posts con respecto a este tema del empadronamiento. Y un tema en particular que nosotros queremos abordar el día de hoy es esta solicitud que pueden presentar las personas que han ingresado por paso no habilitado al subsecretario del Interior para solicitar una regularización, ¿ya? No es una regularización masiva como estos procesos que hemos tenido con anterioridad, es una facultad que le da la nueva normativa migratoria y también la anterior al subsecretario del Interior de, en casos muy excepcionales, permitir la regularización de personas que hayan ingresado por paso no habilitado. Entonces hemos estado viendo en redes sociales que algunos asesores migratorios han dicho no lo hagan, porque primero tienen que esperar que les llegue su orden de expulsión, dejarla sin efecto a través de un recurso judicial y solo después de ello es que puede solicitarse la regularización ante el subsecretario del Interior. Otros han dicho, bueno, sí se puede, pero no lo hagan porque es una pérdida de tiempo, no avanzan, no va a llegar a feliz término y van a perder su tiempo. Y nosotros queremos hoy hablar sobre el tema y, por supuesto, eliminar todos estos malos comentarios o malos consejos con respecto a no hacer esta solicitud, sino más bien explicarles por qué hay que hacerlo, quiénes pueden hacerlo, en qué momento pueden hacerlo, cuánto tarda, cuánto puede tardar y cuáles son las probabilidades de éxito de iniciar una solicitud de regularización ante el subsecretario del Interior. Así es. Hoy con Carolina hemos estado todo el día debatiendo, ¿verdad, Carolina? Del tema. Y hemos llegado hoy a la conclusión. ¿Cuál era el punto? El punto es, ¿cómo podemos ayudar a toda esta gente que está de forma irregular? Ojo, chicos, como siempre hemos dicho, nosotros nunca estuvimos de acuerdo de entrar por un paso no habilitado, ¿cierto, Carolina? Siempre dijimos que era un grave error, no solamente una conducta antijurídica, que era completamente ilegal, sino que además era peligroso y que no solucionaba de ninguna manera el problema. Lo era y lo es, ¿no? Y lo es. Entonces, pero ¿cuál es la motivación que tenemos? Hoy en día, obviamente, hubo una gran cantidad de personas que entraron por un paso no habilitado por un tema de malas políticas migratorias, como por ejemplo las 100.000 tramitaciones de BRD que cerraron de forma ilegal. Efectivamente, en noviembre del 2020, si recordarán, hubo un cierre masivo de solicitudes de visas consulares, de visas de responsabilidad democrática, que hizo que lamentablemente muchas personas, siendo que no pudieron regularizar esta situación, muchas presentaron recursos judiciales, pero muchas se vieron obligadas por temas varios. Salud, reunificación familiar, etcétera, de tomar esta decisión de ingresar por paso no habilitado. Nosotros fuimos los primeros que dijimos siempre no lo hagan, pero la verdad es que aquí hay una realidad. No solamente estas personas que le cerraron las visas de responsabilidad democrática, sino otra serie de situaciones. Personas escapando de situaciones difíciles de sus países de origen, de temas de salud, de temas de persecución política. Muchas razones se pueden presentar, ¿ya? Hay muchas personas que nos critican y que lanzan este tipo de comentarios como, bueno, esas personas se lo buscaron, estar en esa situación complicada porque ingresaron por paso no habilitado. La verdad es que no podemos ponernos en la misma posición que ha estado el Estado chileno de tapar el sol con un dedo. Ellos están aquí,
según lo que dice lo que dicen los hasta ahora resultados que ha tenido el proceso de empadronamiento, es que los que han asistido han sido más de 100.000, y la pregunta es ¿qué hacemos con estas personas? ¿Va a ser de verdad posible expulsarlas masivamente? Nosotros creemos que no. Así es, totalmente imposible. Chicos, ya nos están haciendo preguntas, denos 8 o 10 minutos, se las vamos a responder las preguntas, pero hay algo que queremos hablar, ¿verdad, Carolina? De lo que veníamos conversando hoy, que era cuál va a ser el mejor camino para poder llegar a una posible regularización. O sea, cuando ya lleguemos al momento de la verdad, tener las herramientas para poder tener ¿cómo diría yo, Carolina? Abonado el terreno de la mejor manera. Ajá, abonar el terreno para poder conseguir la meta, ¿no? Poder tener un resultado positivo. Y esas cosas que hemos estado hablando hoy, Carolina, es el tema de 4 puntos que creemos que son básicos para poder llegar a este punto de poder regularizarse. Voy a resumirlo rapidito para que tú entonces te explayes de todo lo que hemos venido hablando hoy. ¿Cuáles son esos 4 puntos que necesitamos? 1, el empadronamiento o la autodenuncia, importante para hablar, lo va a hablar ahora Carolina. Punto número 2, el arraigo, ¿no? El punto número 2 es el arraigo. El punto número 3, la documentación. La gente se le ha olvidado, Carolina, lo que es la documentación, ¿cierto, no? Efectivamente. Así es. Y el punto número 4 es la regularización, que la gente piensa que no existe o que no vale la pena. Y lo que hemos llegado, que estos 4 puntos los tenemos que tener, ¿cierto? Efectivamente. Entonces hablemos del punto número 1, que es el... Primero, la autodenuncia y el empadronamiento. La mayoría de las personas que ingresaron bajo la vigencia de la vieja ley, ¿ya? E incluso antes de pandemia, sobre todo, que es donde hubo como un quiebre de este proceso, llegaban al país por paso no habilitado y se autodenunciaban o eran sorprendidos ingresando de forma irregular, y por lo tanto se completaba la autodenuncia y les hacían entrega de esta ficha de extranjero infractor. Ese es un grupo de personas, grupo A. Luego están las personas que ingresaron con posterioridad e iniciaron procesos de autodenuncia a través de la página de PDI, pero nunca fueron citados. Y con este proceso de empadronamiento, cuando asisten a su cita, finalmente se complementa el proceso de autodenuncia y se le entrega finalmente la ficha de extranjero infractor. Entonces, para cualquier solicitud futura de regularización, incluso para el empadronamiento, lo importante es tener la autodenuncia. Y para los que no habían hecho antes autodenuncia, pues el empadronamiento. Entonces, paso número 1, autodenuncia o empadronamiento, que lo único que esto significa en la práctica es someterse al control policial. Así es. Chicos, ya nos han dado preguntas, se las vamos a responder, pero vamos a terminar de tocar los 3 puntos que nos faltan y de ahí vamos, ¿ok? Una cosa que quiero decir, Carolina, tiene mejor fondo que yo. ¿Ah? Y eso me tiene súper contento. Ok, punto 1, listo. El punto número 2 que hemos hablado es del arraigo. Cuéntanos, Carolina, ¿qué es lo que significa el arraigo y qué hay que tener? Perfecto. Aquellas personas que están en esta situación deben entender que aquí ya el Estado chileno se ha pronunciado sobre cuál sería la política migratoria de esta nueva administración a aplicar a estos casos de ingreso por paso no habilitado. Lo primero que se dijo fue que no se iban a hacer procesos de regularización masiva. Por lo menos eso fue lo que se dijo en julio pasado, ¿ya? No sabemos si esto va a cambiar, pero que no se iban a hacer procesos de regularización masiva, sino que iban a verificarse las solicitudes de regularización uno a uno, dependiendo de cada circunstancia en particular. Y sobre eso dijeron que habían 2 puntos importantes que iban a tomarse en cuenta, que era la integración de estas personas a lo que era la economía formal y los vínculos familiares. ¿Esto en qué se traduce? En tener arraigo familiar y arraigo laboral. El arraigo familiar, ¿cómo lo podemos tener? Primero, es importante saber que tiene que ver con aquellos vínculos directos que tenemos en el país, ya sea padres, hijos o cónyuges. La pregunta de siempre es, ¿y si ellos están de forma irregular? Bueno, en el caso, aquí hay que hacer un paréntesis importante en el caso de los niños. Si ingresamos con menores de edad en esta situación también irregular, los menores de edad no pueden ser sancionados. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer
es regularizarlos a través de una solicitud de visa. A ellos sí se les puede solicitar visa y se puede hacer a través de la página de el CERMIC, ¿ya? De trámites online, de trámites digitales del Servicio Nacional de Migraciones, independientemente de que estos niños hayan ingresado de forma irregular, independientemente de la situación irregular de los padres. ¿Cuáles otros vínculos directos podemos tener en el país? Padres, hijos o cónyuges, ya sean chilenos o ya sean extranjeros, pero con residencia definitiva que estén en situación regular en el país. Y si no tienen residencia definitiva, sino residencia temporal, también es un vínculo. Si no son vínculos directos, sino que no es un primo, etcétera, también siempre alegamos estas situaciones. Todo suma. Es importante eso, que nosotros no hay como una condición específica. Si yo tengo un hijo chileno, ¿me van a regularizar automáticamente? No. Si yo tengo trabajo, ¿me van a regularizar automáticamente? No, pero son puntos que debemos ir sumando. Tenemos nosotros mismos que construir nuestra mejor situación para cuando lleguemos o a un proceso formal de regularización o a un procedimiento judicial. Y el otro es el arraigo laboral. Sabemos que las personas que ingresaron por paso no habilitado no están habilitados para trabajar, no están autorizados. Incluso eso implica que es una nueva falta migratoria y también los empleadores que los contratan. Pero la verdad del caso es que, como ya lo dijimos contradictoriamente, uno de los puntos a tomar en cuenta para una futura regularización, de acuerdo a la misma normativa migratoria que esta administración ha señalado, es que las personas hayan sido parte de lo que es la economía formal. Por lo tanto, es importante demostrar qué hemos hecho en este tiempo, que vinimos a aportar, que pudimos trabajar, ojalá, si no tenemos contrato de trabajo, a lo menos a través de una oferta laboral. Esto es lo que tiene que ver con el arraigo tanto laboral como familiar. Esto es lo que estaba explicando Leandro, además. Así es. Estoy súper orgulloso. Estamos hablando, para los que no conocen, estamos hablando con Carolina. Carolina es abogada graduada de la Universidad Católica de Venezuela, revalidada de la Universidad de Chile, ¿no, Carolina? Efectivamente. Así es. Entonces estamos hablando. Hoy lo que estamos hablando es cómo poder tener un camino hacia la regularización con estos 4 puntos, ¿no? Ya hablamos del punto número 1, que es el empadronamiento o la autodenuncia. Estabas hablando del arraigo y creo que faltó algo del arraigo, que es la parte laboral, el arraigo laboral. Ya lo señalé. La señalaste. Ok, súper. Presta atención, Leandro. Presta atención. Eso, gracias. Oigan, yo vivo todo esto todos los días. Todos los días vivo esto. Pero bueno, ya hablamos entonces del proceso de el número... Empadronamiento, autodenuncia, arraigo laboral, familiar. ¿Y el paso número 3, Carolina? La documentación. Súper importante, chicos. ¿Qué nos puedes contar? Sí, les contaba lo de la documentación, porque muchas veces nos llaman que, por ejemplo, ya fueron notificados de una orden de expulsión, tenemos que iniciar un proceso judicial contra esta orden y resulta que no tenemos la documentación al día. Incluso, si es que no hemos sido notificados, pero queremos iniciar una solicitud de regularización ante el subsecretario, también tenemos que tener la documentación al día. ¿Y cuál es la documentación importante? Primero, sí o sí, certificado de antecedentes penales debidamente apostillados. Eso es súper importante. Siempre tengámoslo al día. Si se nos vencen, volvemos a pedirlo. Solamente tienen una vigencia de 90 días. Por favor, vamos a mantenerlos vigentes. Luego, obviamente, la documentación que acredite estos vínculos de los que hablamos anteriormente, es decir, en qué situación y qué personas están acá. Si tenemos hijos, pues tenemos que tener las actas de nacimiento. Si tenemos padres, debemos demostrar igualmente los vínculos, cónyuges, tenemos que demostrar el acta de matrimonio, etcétera. Y además, cualquier otro documento, siempre recomendamos que pueda certificar que tenemos algún tipo de formación académica, profesional o incluso un oficio que va a mostrar que nosotros vinimos a este país a aportar. Así es, chicos. La documentación es un tema que no está tocando la gente, es súper importante porque a veces nos vamos a juicio y le pedimos, por ejemplo, los antecedentes penales a las personas y no lo tienen.
Recuerden que cuando tenemos la orden de expulsión notificada, solamente hay un plazo muy cortito para iniciar estos procesos judiciales. Nos dejan con las manos vacías si no tenemos para ese momento el certificado de antecedentes penales. Nos frustra cuando nos dicen, no lo tenemos, no me sale, ya han pasado 10 días y no me llega la postilla. Es que eso tendría que haber estado al día. Siempre tiene que estar al día. Entonces, como decimos siempre con Leandro, tienen que ayudarnos a que los ayudemos. Y ustedes son los encargados de tener su documentación al día. Y es súper importante en un proceso de regularización que somos gente que vamos a aportar al país, que somos ciudadanos de bien. Y una de las maneras de poder demostrar es con este documento. Ténganlo al día, así no lo necesiten, así agarre polvo de forma digital, porque hoy en día está en la computadora, pero por favor manténganlo al día. Ya estamos hablando con Carolina, nos están haciendo muchas preguntas, Carolina, las vamos a dejar después de este último punto, ¿ya? ¿Cuál sería este último punto? El último punto es el que vinimos a tratar con mayor ahínco, que es la solicitud o carta de solicitud de regularización presentada ante el subsecretario del Interior. Así es. Este punto, este número cuarto es 2 en 1 prácticamente, porque sería el proceso de la solicitud de regularización, ¿cierto? Y judicialización. Exactamente. ¿Verdad, Carolina? Exactamente. Háblanos de eso. Allí, por favor, prestemos atención. Las personas que ingresaron bajo la vieja ley, que ya habían sido se habían autodenunciado y que ya habían completado este proceso de autodenuncia, como lo señalé al principio, y ya tenían en su mano la carta o la ficha de extranjero infractor, es a estas personas que en general se les está notificando la orden de expulsión una vez que se presentan a la cita del empadronamiento. ¿Qué tienen que hacer esas personas? Contactarnos inmediatamente, ¿ya? Para iniciar un proceso judicial para tratar de dejar sin efecto esta orden de expulsión. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Si logramos dejar sin efecto esta orden de expulsión, ¿qué va a pasar luego de ello? Se debe iniciar una solicitud de regularización ante el subsecretario del Interior, no solamente anexando esta solicitud la sentencia definitivamente firme que dejó sin efecto la orden de expulsión, sino toda esta documentación de la que ya hemos hablado con anterioridad. Toda la que demuestre arraigo laboral, arraigo familiar, nuestra formación académica y nuestra intención inequívoca de regularizar nuestra situación migratoria. Este es un grupo de personas. Luego está el otro grupo de personas que no habían logrado completar su autodenuncia y que se completó a través de la cita del empadronamiento, en la cual le entregaron finalmente su ficha de extranjero infractor. A estas personas o simplemente se les toman los datos y se les deja ir sin decir ninguna información adicional, o algunas incluso les llegan notificaciones de inicio de procedimiento sancionatorio. ¿Y esto por qué? Porque la nueva ley obliga a la autoridad migratoria a que antes de dictar la orden de expulsión le otorgue un plazo de 10 días para que esta persona pueda defenderse presentando alegatos a través de una comunicación que pueden dirigir en el plazo de 10 días, en el cual puedan señalar cualquier situación a su favor que pueda dar pie a una futura regularización. Luego de esos 10 días y luego de que se presente esa carta es que la autoridad migratoria tomará su decisión final, que generalmente termina siendo, a menos que sean situaciones muy excepcionales de arraigo de familiar, etcétera, una orden de expulsión. En todo caso, a estas personas, ¿qué tienen que hacer? Contactar igual a abogados, nosotros, su abogado de confianza, pero buscar asesoría jurídica inmediata para que los ayude a presentar estos alegatos en el plazo de 10 días que le otorgó la autoridad migratoria. Es importante presentarlos, así no se tenga nada, hay que alegar, hay que valorar este tiempo que nos está dando la autoridad migratoria y presentar nuestras defensas. Si luego igual llega la orden de expulsión, pues iniciar un proceso judicial contra esta y luego, si esta es acogida, iniciar igual la solicitud de regularización. Y luego un tercer grupo de personas que son los que más nos contactan. Carolina, fuimos a la cita del empadronamiento y no pasó nada. Solamente nos tomaron nuestros datos, nos dieron la ficha de extranjero infractor y nos dijeron que luego nos contactarían, pero ¿qué más puedo hacer? ¿Qué hago en este punto? A diferencia de lo que están aconsejando muchos asesores migrantes en sus páginas y en sus redes sociales, por favor, presentar la solicitud de regularización ante el subsecretario del Interior. Nosotros siempre decimos, estas personas dan estos consejos de no lo hagan,
no va a llegar a nada, etcétera, porque no tienen este trabajo que nosotros tenemos en estrado. Cuando nosotros presentamos estos recursos judiciales, cuando nos presentamos ante los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago o de cualquier otra región y ante la misma Corte Suprema, lo primero que alega Migraciones, además lo hace también en sus informes, es que esta persona no solicitó hasta ahora su regularización en el país. ¿Qué quiere decir? Que eso es un punto importante. Eso es súper importante hacerlo. Oye, Carolina, pero es que la mayoría de las personas pasa hasta un año y no tienen respuesta. Perfecto, si no tenemos respuesta en un año, iniciamos un proceso judicial para obligar a la autoridad migratoria a pronunciarse. Oye, Carolina, si presenté regularización y más bien lo que hice fue impulsar la orden de expulsión. Perfecto, entonces iniciamos un proceso judicial para dejarla sin efecto y seguir con la regularización. Pero lo que no podemos hacer es quedarnos en inactividad. Nunca. Es importante, además de los puntos 1, 2 y 3, además abonar el terreno de una mejor manera a través de una solicitud de regularización en curso, más allá de resultados. Las solicitudes de regularización van a tomar mucho tiempo, como le decimos de manera fehaciente a nuestros clientes. El resultado es incierto, es verdad, pero forma parte del checklist que nosotros tenemos que ir haciendo y de los puntos que nosotros tenemos que ir abonando para llegar finalmente a un proceso judicial en una mejor posición. Así es, chicos. Entonces, resumiendo, Carolina, primero, bueno, estoy súper contento que estemos haciendo este live de todo lo que hemos venido hablando hoy en día. Y resumiendo, chicos, ojo, el proceso y aquí va a estar de acuerdo conmigo, Carolina, que este proceso de regularización es un proceso que uno tiene que activarlo de forma individual, ¿cierto, Carolina? Porque hay mucha gente que está pensando que este proceso de regularización se activa con el empadronamiento. No, evidentemente no. Como ya lo dije, la autoridad migratoria, lejos de decir en sus anuncios de política migratoria que iba a haber un proceso de regularización masiva posterior al empadronamiento, ha dicho de forma clara que esa no es la intención, que no han estado de acuerdo con estos procesos y que su política migratoria va a ser enfocada en que las solicitudes se verifiquen caso a caso. Caso a caso. Así es. Ya nos está escribiendo mucha gente, Carolina, los invito a la gente que nos escriba. Ya vamos a empezar a contestar las preguntas. Entonces, para resumir, estos 4 puntos son súper importantes, chicos, porque no son pasos, no es como paso número 1, paso número 2, no, son puntos necesarios para poder tener al momento de tener algún juicio o una regularización, tener todo esto listo. Entonces, resumiendo para comenzar con las preguntas. Punto número 1, Carolina. Empadronamiento, autodenuncia o empadronamiento. Punto número 2. El arraigo laboral y el arraigo familiar. Punto número 3. La documentación que tenemos que tener al día. Al día, chicos, es impresionante la cantidad de gente que nos llega que quiere iniciar un proceso de regularización o están en un juicio y no tenemos esa documentación. Y el punto número 4. La solicitud de regularización. Ok, ya vamos a empezar a contestar las preguntas. Nos están preguntando mucho el punto número 4. Recuerden, el empadronamiento no activa el proceso de regularización y no existe a través del gobierno o del Estado chileno, no existe un proceso de regularización masiva. La nueva ley, ¿verdad, Carolina? Una de las virtudes que tiene la nueva ley que puede empezar un proceso de regularización, pero este proceso de regularización hay que hacerlo bien. Este proceso de regularización no es como que, ya voy a escribirme en una página o algo. No, hay que mandar una serie de cartas a una serie de instituciones del Estado para poder iniciar. Y esto es un proceso largo, Carolina. Y lo primero que siempre le recomendamos es que esto lo tienen que hacer con un abogado. No nos importa, como siempre hemos dicho, si lo quieren hacer con nosotros. No nos importa, pero tienen que hacerlo con personas que saben, porque incluso hay abogados que nosotros respetamos, ¿verdad, Carolina? Que dan información muy certera, pero creo que se están equivocando en este tema de la regularización. Para dejarte que hables tú. Y la gente está preguntando cómo inician este proceso de regularización. Es una solicitud, si aclaramos,
si ya te autodenunciaste y o empadronaste, ¿ya? Y no te llegó no fuiste notificado de ninguna orden de expulsión, la solicitud de regularización se inicia ante carta dirigida al subsecretario del Interior, debidamente respaldada con la documentación de la que ya hemos hablado y que dependerá de cada caso en particular. Por eso es importante hacerlo con el abogado, con un abogado, porque no es mandar una carta, hola, soy fulanita de tal y quiero regularizarme. No, viene todo un proceso que después, si lo hacemos bien, al momento de judicializar, porque lo más seguro que un proceso de regularización solo va a terminar en un recurso de protección, en un juicio, ya, y hay que poderlo saber. Por eso nosotros recomendamos iniciar este proceso de regularización y es una de las cosas que nosotros ofrecemos, y la mejor manera de saber cómo iniciar este proceso de regularización, Carolina, es teniendo una asesoría contigo. Sí, es lo ideal. Hay personas que confunden que es que nosotros estamos ofreciendo el servicio de contáctanos y nosotros vamos a ayudarte a tener un carnet, nosotros vamos a ayudarte a solicitar una visa. No, ninguna persona que haya ingresado por paso no habilitado puede acceder a alguna de las visas que establece el decreto de subcategoría de visas. No puede acceder a ellos porque el primer requisito es haber ingresado de forma regular. Aquí estamos hablando de una solicitud de regularización extraordinaria, una facultad discrecional que le otorga la ley solamente al subsecretario del Interior. Generalmente esta facultad puede ser que la derive en la autoridad migratoria, en el CERMIC, pero en principio es el subsecretario del Interior y a este es a quien se dirige esta comunicación. Más adelante, que es lo que decía Leandro, en el mismo proceso, si es que no recibimos respuesta en un tiempo prudencial, hay que presentar una o dos comunicaciones más, ya que no los voy a aburrir con el sentido de estas comunicaciones, ya, pero que nosotros, si es que inician regularización con nosotros, por supuesto, los apoyamos hasta el final. Y con estos dos pasos posteriores que se hacen luego de a lo menos un año, si es que no tuvimos respuesta, cerramos la vía administrativa y comenzamos la vía judicial. Como siempre les he dicho, chicos, aquí hay una pregunta que quiero leer también de Joely, pero antes quiero decirle algo. Nosotros, la información que está dando ahorita Carolina es muy resumida. Nosotros llevamos llevando este proceso desde hace 2 años. Como en otras cosas que hemos dicho, hay, por ejemplo, yo voy a decir el tema de la BRD. Cuando cerraron el tema de la BRD, yo siempre decía, hay que judicializarlo, y muchas cuentas dijeron que no, que hay que llenar una lista. Ojo, que hay que llenar la carta. La famosa carta de reunificación. Que le funcionó a personas, pero no le funcionó a la gran mayoría. Eso es cierto. Cerraron 90.000 solicitudes en aquel momento, en noviembre del 2020, y cuando se pidió por transparencia cuántas visas habían sido otorgadas gracias a estas cartas, no sumaban más de 1.500 personas. Así es. Y como cuando decíamos que no había que pagar la multa cuando te cerraban el trámite de permanencia definitiva, cuando mucha gente decía que le pagaran la multa, y ahorita estamos en el mismo punto. Esto no es un invento de nosotros, es una herramienta que da la ley y es algo que ya venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Y el punto que yo quiero decir que es nuestra forma de hacerlo, es nuestra proposición, y normalmente tratamos de no dar mucha información en los live porque efectivamente a veces nos copian y hay mucha gente que dice ser abogada y no lo es. Y lo hacen mal. Y lo hacen mal. Entonces, la idea es entender, aunque a muchas personas les moleste, pues es que voy a pagar una asesoría ¿para qué? Para que me digan que no se puede hacer nada. Así sea por eso, porque ojo, ese es un punto muy importante. A veces hay gente que nos consulta y nosotros le preguntamos, a ver, ¿tiene cómo demostrar arraigo laboral? No. ¿Arraigo familiar? No. ¿Tiene los antecedentes? No. Entonces, tampoco hay situaciones en las que nosotros consideramos que quizás esta herramienta no es la mejor. A estas personas le decimos, ya, vamos a construir primero un mejor terreno, una mejor situación, para luego pedir la regularización. Entonces, cada caso es muy particular. Cada persona tiene puntos a favor, puntos en contra. Hay que sopesar, hay que estudiar el caso y tomar la mejor estrategia. Por eso es tan importante estas asesorías personalizadas. La asesoría es súper importante, chicos. No empiecen este proceso de regularización con alguien que alguien no sabe, porque nos sorprende de verdad que hay muchos abogados que dicen que esto no sirve, y eso de verdad nos sorprende y nos pone triste porque mal informan. Esa es nuestra opinión.
duela a quien le duela. Ok, una pregunta importante que están haciendo varias personas, Carolina, es el tema del empadronamiento y es algo que hemos venido hablando también. El proceso de empadronamiento no empieza un proceso de regularización, ¿cierto? Efectivamente. ¿Qué es lo que puede desencadenar el empadronamiento? El empadronamiento, como ya lo hemos dicho en varias oportunidades, es un proceso de registro, ¿ya? Se está creando una base de datos, un registro de extranjeros. Esta persona se le va a ingresar al registro de extranjeros que ordena llevar la nueva normativa migratoria. Y todavía no se ha anunciado que vaya a terminar en un futuro proceso de regularización masiva. Ojalá. Hay gente que nos ha acusado incluso en redes sociales. Ustedes no quieren que se nos regularice porque lo que hacen es criticar el proceso de empadronamiento. Todo lo contrario. Nosotros criticamos más bien estas señales esquivas, poco certeras, poco claras. Señales para la galería, ¿no? Sí, que dicta la autoridad migratoria, ¿ya? No ha dicho claramente que no lo va a ver, tampoco lo ha dicho claramente que lo va a ver. No, celebramos entre todos que supuestamente, entre los anuncios que se han dado esta semana, es que supuestamente ellos estaban pidiendo alguna partida presupuestaria al Poder Judicial al Poder Legislativo, para iniciar este proceso de regularización y el mismo fue rechazado. Porque lamentablemente seguimos con esta mala política de pensar que estas personas no se pueden regularizar porque son aquellas que vienen a delinquir. Señores, una vez más lo repetimos, las personas que vienen a delinquir no se regularizan, no piden visa, no se empadronan, no se autodenuncian. Estas personas que se someten al control policial es porque es gente que viene a aportar, que por circunstancias diferentes y que podrán tener una buena motivación o no en cada caso, ingresaron de esta manera y que finalmente son un problema por resolver en este país ante el cual no podemos simplemente cerrar los ojos y pretender que no existe. Ok, pero ¿qué más desencadena el empadronamiento, Carolina? Bueno, están preguntando muchas personas. Sí, perdón, buena pregunta que me fui por otro lado. Es que muchas personas no saben, incluso dudan, de que cuando aquellas personas que ya habían completado su proceso de autodenuncia con anterioridad se presentan a la cita del empadronamiento, son notificados de órdenes de expulsión ya emitidas hace tiempo. Nosotros hemos presentado últimamente, en las últimas semanas, recursos contra órdenes de expulsión del 2019, pero que fueron recién notificadas este año cuando nuestros clientes fueron a la cita del empadronamiento. Incluso hay otras personas que no se les notifica de la orden de expulsión el mismo día de la cita del empadronamiento, sino que se les notifica que ya tienen esta orden, pero que tienen que ir en una fecha posterior o cuando les llame otra vez la PDI para que se les notifique de esta orden de expulsión. Entonces, ¿cuál es una de las consecuencias del empadronamiento? Que se pudo ubicar a estas personas, ¿ya?, que no se les había notificado de órdenes de expulsión para notificarlas y comenzar este proceso de expulsión. Y aquellas personas que no sabíamos todavía de su presencia en el país, pues con toda esta información ya la autoridad migratoria las puede ubicar para en un futuro, si es que seguimos con estos procesos de expulsión masiva, poder ubicarlos de una mejor manera, notificarlos y expulsarlos. Esa es una realidad. Así es. Pero bueno, entonces, cuidado, el empadronamiento, si ya tienen una orden de expulsión, o lo más seguro es que va a ordenar una orden de expulsión. Aquí hay una pregunta, Carolina, me voy a tomar ahora yo 2 minutos para poderla responder, porque es la típica pregunta, o sea, comentario que está en todos los lives. Un chico ADMW77 dice, la ley es un negocio, no es justicia. Ok, chicos, nosotros sí vivimos de esto, nunca lo hemos negado y todo el tiempo, es más, este live lo estamos haciendo porque invertimos todo el día de ver una nota, una noticia, y estuvimos debatiendo, Carolina y yo, muchos saben que somos pareja, estuvimos debatiendo todo el día la situación y decidimos hacer esto para compartirlo. Toda la información que estamos dando, nadie nos está pagando, no hay un lucro. Toda la información que le estamos dando es para poderlos ayudar. Si ustedes deciden contratar algún tipo de servicio con nosotros, súper. Si ustedes deciden el día de mañana contratar otro servicio con otro abogado, súper. Pero no tiene de malo nada vivir de esto. Nunca lo he visto. Pero ojo, si ustedes piensan, y era el punto que yo quería llegar, y lo he dicho desde mi primer live. Si ustedes piensan que de verdad para nosotros esto es un negocio, cosa que es cierta, vivimos de esto para poderlos ayudar,
¿ya? Lo que sí es cierto también, Carolina, es que también hay organizaciones sin fines de lucro que ayudan al inmigrante, ¿cierto o no? Sí, claro, que es un negocio el ejercicio de la profesión que ejercemos a través de nuestro estudio jurídico, como cualquier otro ejercicio de profesión que tiene un doctor cuando cobra por sus consultas, un ingeniero cuando cobra por sus proyectos, etcétera. Incluso en el trabajo de él. Lo que claramente no es un negocio es sentarnos a dar información que finalmente, más que un lucro, lo que está buscando es ayudar. Porque como lo dice bien Leandro, pueden finalmente derivar en una solicitud que pueden hacer ustedes a través de otro abogado o que pueden hacer ustedes mismos, pero bien informados. Entonces la idea es informar. O ir a las organizaciones sin fines de lucro, que siempre las hemos nombrado. Vamos a nombrarlas, Carolina. Sí. Si hay personas que necesitan apoyo en estos procesos y no tienen con qué pagar abogado particular, pueden ir al servicio jesuita, pueden ir también de forma igualmente gratuita a las clínicas jurídicas de distintas universidades. Que son buenísimas. Como la Alberto Hurtado, exactamente. por ejemplo. Son muy buenas. Son las clínicas buenísimas. jurídicas de las escuelas de Derecho de las universidades de este país. Entonces busquen información y asesoría con estas organizaciones que también van a poder ayudarles y lo van a hacer de forma gratuita. Chile es un país que primero la justicia funciona, tiene sus errores, tiene sus equivocaciones, pero es... Y su retraso últimamente, grave. Exactamente, pero es un poder independiente. Hasta ahora. Y hay instituciones o hay organismos o hay ONG que funcionan y son totalmente gratuitas. Entonces, el acceso en Chile el acceso a la justicia puede ser gratuita, hay acceso a gratuito a la justicia. Entonces, efectivamente hay trabas. Nosotros estamos dando acá la información y es decisión de ustedes tomar esto, ingerirlo. Ojo, tienen que procesarlo también y decidir con quién quieren hacerlo, pero sí tienen que hacerlo con un abogado, sea gratuito o sea de pago. Lo pueden hacer con nosotros, lo pueden hacer con qué quieran, pero la información que les estamos ayudando es porque como nació B Asociado, siempre hemos querido ayudar y nunca hemos ocultado información. Si hemos, a lo mejor, cierta información, cosas que gracias a nuestro trabajo hemos descubierto, me explico, y obviamente somos celosos de nuestro trabajo, ¿verdad? Pero todo lo que estamos diciendo pueden ir también a las ONG que los van a ayudar. Exactamente, pueden hacerlo. El llamado además es a la no inacción. Tienen que accionar. Tienen que entender que la regularización no va a llegar de forma fácil sola, por sí misma, que tenemos nosotros mismos que ayudarnos, que nosotros mismos tenemos que abonar nuestro terreno, que nosotros mismos tenemos que organizar nuestra documentación, que construir nuestros arraigos en el país y que eso nos va a dejar en una mejor posición a la hora de que se nos notifique de una orden de expulsión, a la hora que tengamos que judicializar porque presentamos una solicitud de regularización sobre la cual no obtuvimos respuesta. En cualquiera de estas situaciones tenemos nosotros mismos que cultivar, que construir nuestra mejor posición, porque no hay otra manera de ayudarnos que de esta. Así es. Bueno, volvamos otra vez al punto que nos incompete, es en poderlos ayudar en todo este tema de las personas que entraron por un paso no habilitado. Ok, me preguntan acá, Carolina, ¿la tarjeta de infractor es una orden de expulsión? No. La ficha de extranjero infractor, dentro de su irregularidad, es un documento que le permite demostrar que ya ha sido sometido al control policial. Entonces, si en algún momento a estas personas, por ejemplo, se les hace un control de identidad en cualquier parte del país, pueden demostrar con esta ficha, que nosotros recomendamos que tengan siempre una copia dobladita en su cartera. Con eso pueden demostrar a la autoridad que lo fiscalice: mira, yo ingresé por paso no habilitado, pero ya estoy sometida al control policial y estoy esperando un resultado a través del proceso. Fíjense además cómo los dejaría en mejor posición si ustedes ante una fiscalización, ante un control de identidad, pueden demostrar: miren, yo no solamente ya fui sometida al control policial, sino que ya inicié un proceso de regularización. Y sobre eso estoy esperando que la autoridad migratoria dicte alguna resolución. ¿No es una mejor posición? Mucha mejor posición que simplemente no tener nada. Recuérdense que por allí, como consecuencia de uno de los tantos delitos lamentables
que cometieron extranjeros en este país. Nos estamos refiriendo al caso de un carabinero que fue asesinado hace unos meses atrás. Se dio la posibilidad de que personas que fueran sometidas al control policial por la comisión de algún delito, es decir, que fueran presentadas ante un tribunal de garantía y no se pudiera verificar su identidad, se podía extender su detención hasta que la autoridad judicial pudiera verificar cuál era la identidad de estas personas. Esto no va a ocurrir si usted termina detenido, no tiene que ser delincuente, ojo, para terminar detenido. Hay miles de situaciones por las cuales nosotros vemos a personas que pasan en audiencias de control de detención por un tribunal de garantía y finalmente no han cometido delito, y eso se puede mostrar más adelante a través de un proceso judicial, de ese procedimiento penal, perdón. Pero lo importante es que si ya cuentan con esta ficha de extranjero infractor, la autoridad judicial no va a tener una excusa para alargar más su detención hasta que se verifique su identidad, porque la identidad ya está registrada, ya esa persona con anterioridad fue sometida al control policial. Entonces, dentro de la irregularidad, esta ficha de extranjero infractor le da alguna identidad, le regulariza de alguna manera su situación migratoria. Ojo, dentro de la irregularidad, insisto, porque lo que demuestra es que sí, están irregulares, pero ya están siendo sometidos al control policial, y ojalá, que es lo que nosotros estamos tratando de que la gente entienda, también hayan iniciado un proceso de regularización extraordinaria con carta dirigida al subsecretario del Interior. Súper, muy bien. Les recuerdo, chicos, estamos hablando con Carolina Hidalgo, jefe de abogados de B Asociados, y si tienen si quieren sacar alguna asesoría o algo con nosotros, nos pueden escribir directamente, mandar mensaje privado por el Instagram o llamarnos por los teléfonos que tenemos en las redes sociales. Yo no me lo sé de memoria, Carolina, ¿tú te lo sabes? Sí. ¿Cuál es? 94100-5508. Así es. Bueno, sigamos. Mira, aquí hay una pregunta que la he estado saltando porque se me perdió, pero la volví a conseguir. Villas Milvane nos pregunta: consulta, autodenuncié a mis padres, nunca les llegó el comprobante al correo, no tengo cómo sacarles la cita del empadronamiento. Sí, hay muchas personas que no han podido empadronarse porque la cita no les llegó y que no han completado su proceso de autodenuncia. Lo ideal es que vuelvan a autodenunciarse a través de la página de la PDI y sigan insistiendo en el proceso de empadronamiento, incluso presentándose de forma presencial ante la sede de la PDI, porque estas personas seguramente no van a tener ni siquiera orden de expulsión, ni mucho menos, porque todavía no han completado el procedimiento de autodenuncia. Por lo tanto, una vez que logremos completarla, ya sea vía autodenuncia o empadronamiento, podemos iniciar en su favor una solicitud de regularización. Así es, súper. Recuerden, chicos, cualquier pregunta o algo que ya vamos a empezar a terminar, nos dicen, si no hay una regularización, no hay nada que hacer. Eso es lo que veníamos hablando. Si hay un proceso de regularización, que hay que activarlo de forma individual. Sí, si no hay un proceso masivo, que probablemente no se vaya a llevar a cabo, pero siempre es una posibilidad, ojalá que sí, hasta ahora no hay planes, pero si no lo hay, por eso el fin de este live es decirle a las personas: inicien su solicitud de regularización de forma particular a través de carta dirigida al subsecretario, con todos los antecedentes que ya nosotros hemos ido nombrando y debidamente asesorados por un abogado, idealmente. Ya, nos vuelve a preguntar Marvin, creo que es la misma pregunta, pero aquí tú me ayudas, Carolina. Estamos hablando con Carolina Hidalgo, abogada en jefe de B Asociados, abogada graduada de la Universidad Católica de Caracas, ¿ok? Y con una reválida acá en Chile, en la Universidad de Chile, y juramentada por la Corte Suprema para poder ejercer el oficio o la profesión acá en Chile. Ya. Hola, buenas noches, pregunta Marvi. Le hice el empadronamiento a mi mamá, llegó el correo y no le llegó más nada. Eso lo hice apenas empezó este proceso. ¿Qué debo hacer? Insistir nuevamente a través de la página que puso el CERMI a disposición del proceso de empadronamiento, y si no, dirigirse de forma presencial ante la PDI antes de que te finalice el proceso de empadronamiento. Villas Milvane nos da las gracias. Qué bueno, yo pensé que había perdido la pregunta, pero bueno, qué bueno que la conseguí. Me denuncié ya. Esta es la última pregunta, chicos, para ya ir cerrando antes que nos cierre Instagram. Ya, me denuncié y tengo la tarjeta infractor. Me toca el empadronamiento el 18 de diciembre. Y aquí viene la mejor pregunta de todos. Pero me mudé hace un año y no he cambiado mi dirección.
¿Me pueden expulsar el día del empadronamiento? El día del empadronamiento, a ver, eso es importante aclarar. Sí es verdad que ha habido personas que el mismo día del empadronamiento han sido retenidas, ¿ya? Quedan detenidas y son finalmente expulsadas 2-3 días después. Hay un caso muy famoso de una dominicana que no solamente fue retenida ella, sino su hija menor, que la acompañaba en el proceso de empadronamiento y fue expulsada 3 días después. Estos casos son aquellos en los que eran personas que ya se habían autodenunciado con anterioridad, ya habían sido legalmente notificadas de la orden de expulsión con mucha anterioridad y no activaron ningún proceso judicial para dejar sin efecto esta orden de expulsión. Estos son los únicos casos en que esas personas podrían quedar retenidas desde el empadronamiento para ser expulsadas con posterioridad. Pero las personas que ni siquiera han sido notificadas de una orden de expulsión no pueden ser retenidas ese día, ni menos expulsadas. Primero debe cumplirse con la notificación legal, luego de la notificación legal van a correr los días para que esta persona pueda ejercer las acciones legales contra la orden de expulsión y solamente si estas acciones legales no dan su fruto y el recurso es rechazado es que la expulsión puede seguir su camino. De resto, no. Y las personas que no habían podido complementar su autodenuncia porque habían escrito o se habían llenado la planilla en la página de la PDI, pero nunca lo citaron a la PDI, menos van a poder ni siquiera notificarles en una expulsión el día del empadronamiento, porque esas personas no han completado su proceso de autodenuncia. Se va a completar el día de la cita del empadronamiento y recién ahí es que puede iniciar este proceso de sanción migratoria, que tiene que pasar primero con el otorgamiento de 10 días para que puedan presentar sus alegatos y después que se puede dictar una orden de expulsión y después de dictada es que comienzan a correr los plazos para presentar recursos. Así que por favor vamos a diferenciar este grupo de personas, los que ya tenían orden de expulsión legalmente notificada y no ejercieron ningún recurso, los que a ellos sí podrían quedarse incluso retenidos desde el día de la cita del empadronamiento, los que recién van a ser notificados de la orden de expulsión ese día de la cita, que tampoco van a poder dejar retenidos porque estas personas tienen derecho dentro de los 10 días siguientes presentar recursos contra la orden de expulsión, y aquellas personas que ni siquiera habían podido completar su autodenuncia porque no les había llegado la cita, los cuales están muy lejos de que se dicte la orden de expulsión porque el proceso de autodenuncia recién se va a completar el día de la cita del empadronamiento. Así es, ya, para ir cerrando, Carolina, última pregunta, ya, antes que nos cierre Instagram. La última, no tengo familiares, no tengo un contrato de trabajo, tengo 2 años acá, ¿no puedo regularizarme? Es lo que decimos, ayúdenos a ayudarlos, tenemos que abonar ese terreno. ¿Pueden igual presentar regularización? Sí. Sobre todo si tienen esta situación que no tienen ni vínculos, ni arraigo, ni nada. Pero con una solicitud de regularización, si es que no tenemos vínculos, por lo menos tenemos que demostrar que tenemos una oferta laboral, que no tenemos antecedentes penales, ¿ya? Y que nuestra intención es regularizar nuestra situación migratoria, presentando además aquellos antecedentes que puedan dar fe de por qué nos vimos obligados a ingresar de esa manera al país. Entonces, recabando esta información, igual es posible solicitar o iniciar una solicitud de regularización, ¿ya? Pero acumulando la mayor cantidad de documentos que nos sirvan para dejarnos en la mejor situación ante la autoridad migratoria. Ojalá también poder demostrar que contamos con una profesión, un oficio que nos permita aportar al país y con eso vamos a estar sometidos a la evaluación que pueda hacer la autoridad migratoria sobre esta solicitud. Pero no hacer nada no es la mejor solución, ¿ya? Y si es que tenemos un contrato laboral, ojalá nos puedan entonces hacer una oferta formal y poder con eso demostrar un arraigo laboral. Si no lo tenemos hasta ahora y durante 2 años no lo hemos hecho, comenzamos a construirlo desde ahora. Bueno, chicos, vamos a empezar ya el cierre quiero aprovechar para tener unas palabras para Carolina. Por primera vez Carolina está saliendo en un live, ha sido invitada en la televisión lo ha hecho genial, fue tan genial que estuvieron más de 6 meses invitándote en el programa de televisión, Carolina, que estamos muy agradecidos con Viva América y ahora, bueno, Carolina se ha motivado en poder hacer más este tipo de live, es su primer live, pero la idea es poder irlo haciendo. Miren qué bonito, tiene un mejor fondo que yo, hay producción. El día de hoy está con nosotros Jean, que es una persona que nos ha estado ayudando en los últimos meses en todo este tema de
crear contenido porque tenemos muchos proyectos. La semana que viene vamos a hablar de la Constitución, Carolina. Exactamente. Y queremos... Vamos a dar la información sobre los puntos más importantes que este nuevo proyecto de Constitución trae y que nos afecta a nosotros como migrantes. Así es. Queremos ayudarlos, queremos darles información, tenemos tantas cosas que hablar. Pero sobre todo estoy feliz que hoy Carolina está dando la cara, se está mostrando, porque Carolina ha ayudado, no sé, 5.000, más de 6.000 personas. Yo voy caminando a veces en la calle con Carolina y la gente como me ubica viene y se acerca a hablar conmigo. Pero ahora qué bueno que tiene cara, porque Carolina es la persona que es el cerebro legal de B Asociado y estoy orgulloso de esta chica que ya está dando la cara, porque ha abierto camino para poderlos ayudar. Por ahí alguien dijo, la ley es un negocio. No, gracias a Carolina hemos podido ayudar a muchas personas. Incluso hubo un tiempo que estábamos trabajando de la mano de varias organizaciones, ¿verdad, Carolina? Sin fines de lucro. Pero bueno, estamos acá felices. Si alguien quiere una asesoría, mándanos un mensaje en privado para que el día de mañana puedas agendar una cita con esta maravillosa chica o con uno de los abogados. ¿Algunas palabras para terminar, Carolina? Por favor, no queden en la inacción. Constrúyanse su propio terreno para estar en una mejor posición y cuando nosotros vayamos a representarlo, si es el caso, o cualquier otro abogado, ya ante la vía judicial estemos en mejor posición de lograr de lograr un resultado positivo en sus solicitudes de regularización. Así es, chicos, por favor estén atentos. Si tienen alguna pregunta, mándenos un mensaje también por privado. Si quieren una asesoría, nos lo mandan en privado. Y estén atentos a nuestras redes sociales, que gracias a Jean, que está hoy el día de hoy con nosotros, vamos a crear más contenido para que sean personas que estén informadas. Y el día de mañana, si tienen algún problema o algo, sepan cómo solventarlo o con quién hacerlo, ¿verdad? Muchas gracias, Carolina. Nos quedó súper bien, súper chévere. Que Ya, estén bien. Chao. que tengan buenas noches.